Este asesino simplemente aceptó su destino cuando fue condenado a muerte. Simplemente acepto la sentencia que se me ha dado. He aceptado la sentencia toda mi vida, mientras que esta otra asesina maldijo al juez cuando recibió su propia sentencia. Alguien que fue violada hasta la muerte. Que te jodan, hijo de puta. Puede que le resulte chocante, pero los momentos finales de los asesinos en serie son muy aterradores, a menudo más que sus crímenes. Y en este vídeo hemos recopilado una lista de condenados a muerte y sus inquietantes últimos momentos que han dejado a todo el mundo hablando. El primero de la lista es John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, más conocido como el payaso asesino, parecía el vecino americano perfecto. Entretenía a los niños en las fiestas, vestido como Pogo el payaso, y encantaba a los que le rodeaban con su personalidad despreocupada. Pero bajo esa sonrisa pintada se escondía una verdad retorcida y aterradora. El periodo de terror de Gacy se extendió de 1972 a 1978. En el transcurso de 6 años, Gacy agredió sexualmente y asesinó a 33 jóvenes y niños. Sus víctimas tenían solo 14 años. Algunas procedían de familias desestructuradas, otras solo buscaban ayuda. Gacy fue finalmente arrestado, condenado y sentenciado a muerte. Mientras estaba en el corredor de la muerte, no le preocupó ni una sola vez la muerte. En sus últimos momentos, Gacy disfrutó de un picnic final con su familia, seguido de una última comida a base de KFC, gambas, fresas y Coca-Cola Light. Durante la ejecución de John Wayne Gacy por inyección letal, el tubo intravenoso se obstruyó debido a que los productos químicos se solidificaron inesperadamente. Esto provocó un retraso de 18 minutos, ya que el equipo de ejecución tuvo que sustituir el tubo. Justo antes de quedarse dormido bajo sedición, dijo estas palabras: «Bésame el culo». El abogado de la acusación llegó a comentar sobre la muerte de John. Tuvo una muerte mucho más fácil que cualquiera de sus víctimas. En mi opinión, tuvo una muerte más fácil de la que merecía. La historia de Gacy nos recuerda que los monstruos no siempre se esconden en las sombras. A veces llevan una sonrisa, se hacen pasar por payasos y viven justo al lado. Incluso podría ser el padre de tu novio, como en el caso de Clarence Ray Allen. Clarence Ray Allen fue un criminal estadounidense implicado en una serie de asesinatos, tanto dentro como fuera de prisión. Nacido el 16 de enero de 1930 en Blair, Oklahoma. Allen fue ejecutado el 17 de enero de 2006, a la edad de 76 años, lo que le convirtió en uno de los reclusos de mayor edad ejecutados en Estados Unidos. En 1974, ordenó el asesinato de la novia de 17 años de su hijo, Mary Sue Keats, después de que ésta descubriera que él estaba detrás del robo de una tienda de comestibles y amenazara con contárselo a la policía. Para detenerla, Allen la mandó a asesinar, y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero su desaparición levantó sospechas, y Allen fue finalmente capturado. Sin embargo, su detención no le impidió seguir cometiendo estos crímenes. Mientras cumplía cadena perpetua en la prisión estatal de Folsom, Allen estuvo detrás de los asesinatos de 3 testigos que habían declarado en su contra en el caso de Keats. Posteriormente, Allen fue juzgado y condenado por orquestar estos asesinatos desde la cárcel. El jurado lo declaró culpable de triple asesinato y conspiración para asesinar a 8 testigos, lo que le valió la condena a muerte. Cuando llegó la fecha de su ejecución, en enero de 2006, Allen tenía 76 años, estaba ciego, sordo y en silla de ruedas. Muchos se preguntaban si era realmente justificable ejecutar a un hombre tan anciano y frágil, pero sus crímenes pasados pesaban mucho en su contra. En la última cena de Clarence Ray Allen, se sirvieron platos típicos de los indios americanos, en honor a su supuesta ascendencia Choctaw. Antes de su ejecución por inyección letal, las últimas palabras de Allen fueron: «Hoka hey, es un buen día para morir. Muchas gracias. Os quiero a todos. Adiós». En el siguiente caso, esta asesina prometió volver y no vio la muerte como el final definitivo para ella. Su nombre era Aileen Wuornos. La vida de Aileen Wuornos estuvo marcada por los malos tratos, el abandono y un montón de circunstancias trágicas. Nacida el 29 de febrero de 1956, fue criada por sus abuelos alcohólicos después de que su madre la abandonara a ella y a su hermano. Su padre, al que nunca conoció, fue un pederasta convicto que acabó suicidándose en la cárcel. Desde muy pequeña, Wuornos sufrió abandono y abusos sexuales. A los 11 años,
ya intercambiaba favores sexuales por comida, drogas y cigarrillos. A los 15 años estaba completamente sola, recurriendo a la prostitución para sobrevivir. Los asesinatos de Wuornos comenzaron a finales de 1989, cuando disparó y mató a un hombre que, según ella, la había violado. En el transcurso de un año, asesinó a 6 hombres más, alegando en cada ocasión defensa propia. Alegó que todas sus víctimas la habían violado o habían intentado violarla, aunque las pruebas no respaldaron sus afirmaciones en la mayoría de los casos. En enero de 1991 fue detenida y confesó los asesinatos. Fue declarada culpable de varios cargos de asesinato en primer grado y condenada a 6 penas de muerte. Culpó a la policía de sus actos. Según ella, no la detuvieron cuando mató a su primera víctima, Richard Mallory, y la dejaron cometer más crímenes, convirtiéndola en una asesina en serie. Sé que la policía supo quién era después de la muerte de Richard Mallory. Dejé huellas por todas partes, y ellos lo encubrieron y me dejaron matar al resto de esos tipos para convertirme en una asesina en serie. Con el paso de los años en el corredor de la muerte, la salud mental de Wuornos decayó significativamente. Se volvió paranoica, creyendo que los guardias de la prisión la atormentaban y que estaba siendo envenenada por el sistema penitenciario. Estos problemas mentales contribuyeron a su decisión de desestimar voluntariamente las apelaciones que le quedaban y buscar la muerte lo antes posible, declarando que estaba preparada para su muerte. Me preguntaba, ¿cómo vas a estar mañana a las 9:30 de la mañana? ¿Estás preparada? Estoy preparada, estoy bien, estoy bien. El día de su ejecución, Wuornos rechazó una última comida y pidió en su lugar una simple taza de café. Cuando se le preguntó si tenía unas últimas palabras, su respuesta fue: sí, solo me gustaría decir que navego con la roca y que volveré como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio. Como en la película, con nave nodriza y todo. Volveré. Momentos después, Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Fue declarada muerta a las 9:47 de la mañana. El siguiente caso es bastante interesante, porque, al igual que implicaba su apodo de vampiro, este asesino quería obtener placer de su sangre, incluso después de su ejecución. Su nombre era Peter Kürten. Peter Kürten, conocido como el vampiro de Düsseldorf, fue uno de los asesinos en serie más sádicos de Alemania. Nacido en 1883, Kürten creció en la pobreza, sufriendo los abusos de su padre alcohólico. Este horrible entorno le convirtió en un hombre profundamente perturbado, cuyos crímenes conmocionarían al mundo. Durante casi 20 años, Kürten asesinó, violó y agredió a sus víctimas en Düsseldorf, Alemania. Kürten admitió sentir placer con el dolor y el sufrimiento ajenos, y llegó a afirmar que el sonido de la sangre que goteaba de sus víctimas le excitaba. En algunos casos, volvía a las escenas del crimen o a las tumbas de sus víctimas para revivir el momento de sus muertes. En un caso inquietante, Kürten asesinó a una joven y volvió a visitar su tumba para tocar la tierra donde estaba enterrada para su extraña satisfacción. Kürten fue finalmente capturado en 1930, cuando una de sus víctimas potenciales escapó y lo denunció a la policía. Durante su juicio, Kürten confesó abiertamente docenas de crímenes, incluyendo más de 30 asesinatos y muchas agresiones. A pesar de la crueldad de sus actos, los psicólogos se sorprendieron al comprobar que la muerte por guillotina. Kürten no mostraba signos de demencia. El 2 de julio de 1931, Kürten fue condenado a, incluso en sus últimos momentos, permaneció inquietantemente tranquilo. Mientras lo conducían al patio de ejecuciones de Colonia, se dirigió al psiquiatra de la prisión y le preguntó si, después de que le cortaran la cabeza, seguiría oyendo el sonido de su propia sangre brotando del muñón de su cuello, y lo calificó como el placer que acabaría con todos los placeres. Tras su muerte, la cabeza de Kürten fue cortada y enviada para su estudio, aunque los médicos no encontraron nada anormal en él. Su cabeza reside ahora en el Museo Ripley's Believe It or Not, en Wisconsin. ¿Alguna vez has presenciado a un asesino tan tranquilo que presiona al verdugo para llevar a cabo rápidamente su propia muerte? Bueno, el siguiente tipo lo hizo. Su nombre era Gary Gilmore. Gary Mark Gilmore nació el 4 de diciembre de 1940 en McCamey, Texas, en el seno de una familia disfuncional. Su padre, Frank Gilmore, era a menudo violento con su mujer y sus hijos. Aunque tuvo una educación dura, Gary era muy inteligente. Sin embargo, luchó para permanecer en la escuela y abandonó en el 9º grado.
A medida que Gary crecía, su comportamiento delictivo también aumentaba. Pasó gran parte de su vida adulta entrando y saliendo de prisión por diversos delitos, entre ellos robo y violencia. En 1976, tras salir de prisión, cometió 2 asesinatos en Utah en el plazo de 2 días. Tras ser detenido, Gary fue condenado a muerte por fusilamiento. En lugar de apelar su sentencia, Gary exigió que la ejecución se llevara a cabo rápidamente, sorprendiendo a todos. Simplemente acepto la sentencia que se me ha impuesto. He aceptado la sentencia toda mi vida. Esta decisión le convirtió en la primera persona ejecutada en Estados Unidos en casi 10 años desde que se reinstauró la pena de muerte. La ejecución de Gary tuvo lugar el 17 de enero de 1977. Cuando se le preguntó si tenía unas últimas palabras, su respuesta fue bastante directa. Simplemente dijo, «Vamos a hacerlo». No mostró miedo mientras el pelotón de fusilamiento se preparaba para ejecutar la sentencia. En sus últimos momentos, Gary permaneció inquietantemente sereno, aceptando su destino sin vacilar. La mayoría de los asesinos tienen una muerte muy rápida, pero, a veces, no. Ocurrió en el caso de David Edwin Mason. David Edwin Mason fue un asesino a sangre fría que se negó a librarse de su ejecución. Fue condenado por matar y robar a 4 ancianos y estrangular a un compañero de prisión. A pesar de tener la oportunidad de prolongar su vida al menos 3 años más, mediante apelaciones, Mason entró voluntariamente en la cámara de gas, buscando la redención a través de la muerte. En sus propias palabras, era la única forma de mantener su nueva autoestima. Encerrado en la cámara de gas, Mason tenía el poder de detener el proceso con unas pocas palabras, pero decidió no hacerlo. En lugar de ello, miró al frente con clara determinación y dirigió sus últimas palabras al alcaide, diciendo que quería proceder con la ejecución. Momentos después, el gas cianuro comenzó a llenar la cámara. Mason, con el rostro resuelto, respiró hondo. Casi de inmediato, su cuerpo reaccionó violentamente. Los músculos del cuello se le abultaron y la cabeza se le echó hacia atrás. Su respiración se agitó, su rostro se enrojeció y sus ojos se pusieron en blanco. Era evidente que su cuerpo luchaba contra el veneno. Al cabo de unos minutos, Mason perdió el conocimiento, pero su cuerpo siguió retorciéndose y convulsionándose mientras el gas mortal hacía mella en él. Fue una muerte lenta y dolorosa. A las 12:16 de la noche, jadeó una última vez antes de caer inmóvil. 7 minutos después, el alcaide lo declaró oficialmente muerto. El siguiente asesino se negó a abandonar este mundo, sin antes lanzar una maldición sobre aquellos que habían participado en su muerte. Su nombre era Johnny Frank Garrett. Era la noche de Halloween de 1981, cuando la hermana Thadea Benz apareció brutalmente asesinada en el convento de San Francisco de Amarillo, Texas. Había sido violada y estrangulada, y la violencia de su muerte conmocionó a toda la comunidad. Johnny Frank Garrett, un joven de 17 años que vivía al otro lado de la calle del convento, fue detenido rápidamente después de que un testigo informara de que lo había visto huir del lugar de los hechos. Garrett fue condenado basándose en pruebas circunstanciales. Muchos creyeron que el juicio fue precipitado y que no se tuvo debidamente en cuenta el historial de enfermedades mentales y abusos de Garrett. Con el paso de los años, empezaron a surgir dudas significativas sobre su culpabilidad, especialmente cuando las pruebas de ADN de otro criminal se vincularon a un crimen similar. Cuando se enfrentaba a la inyección letal a la edad de 28 años, Garrett supuestamente pronunció una maldición. Proclamó que todos los que hubieran tenido algo que ver con su condena sufrirían y morirían. Según la leyenda urbana, su maldición no eran solo palabras vacías. En los años siguientes a su ejecución, varias personas implicadas en el caso sufrieron destinos misteriosos y trágicos. Se dice que el juez, un miembro del jurado, el agente que lo arrestó e incluso el propio abogado de Garrett sucumbieron a enfermedades repentinas, accidentes de coche y otras muertes inesperadas. Aunque sus últimas palabras son discutidas, ya que algunas fuentes afirman que simplemente dio las gracias a su familia y se despidió del mundo, la leyenda de la maldición de Johnny Frank Garrett no ha hecho más que crecer en los años transcurridos desde su ejecución. En 2004, las pruebas de ADN vincularon a otro individuo, Leoncio Pérez Rueda, con el asesinato de la hermana Benz. Rueda había cometido un crimen similar poco antes del asesinato de Benz. Algunos adolescentes pueden ser rebeldes,
E incluso ante la muerte, esa rebeldía sigue manifestándose. Esto fue lo que ocurrió en el caso de Sean Sellers. Sean Sellers, nacido el 18 de mayo de 1969, fue una de las personas más jóvenes de Estados Unidos en ser ejecutadas desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976. Los crímenes de Sellers tenían sus raíces en el satanismo. En 1985, a la edad de 16 años, Sellers asesinó al dependiente de una tienda durante un atraco solo por la experiencia de matar a alguien. Más tarde, en 1986, mató a su propia madre y a su padrastro mientras dormían. Al parecer influenciado por un ritual demoníaco y una profunda ira, entré en el dormitorio de mis padres y recuerdo que los estaba mirando. Levanté la pistola, apunté a la cabeza de mi padre y apreté el gatillo. Luego la levanté inmediatamente hacia donde estaba la cabeza de mi madre y volví a apretar el gatillo. Durante su estancia en prisión, afirmó que la posesión demoníaca le había impulsado a cometer los asesinatos, una defensa que atrajo aún más la atención sobre su caso. Hubo una campaña mundial pidiendo que, debido a su edad y supuesto estado mental, los tribunales mantuvieran su condena a muerte. El 4 de febrero de 1999, Sean Sellers se enfrentó a la ejecución. En sus últimos momentos, habló de redención e instó a quienes le odiaban a que buscaran a Dios para curarse. No puedo imaginar lo que podría decir hoy, que podría hacer que tuvieras algún tipo de misericordia conmigo. Sé que no he venido aquí a pedir justicia, he venido a suplicar misericordia. Sus últimas palabras, un himno cantado en voz alta, libera mi espíritu para que pueda alabarte, mostraron su inquietante transformación de satanista autoproclamado a cristiano arrepentido. Aunque su conversión inspiró a algunos, sirvió de poco para borrar el recuerdo de los asesinatos a sangre fría que cometió a tan temprana edad. Bueno, Sellers se arrepintió en sus últimos momentos, pero este tipo no se consideraba culpable ni siquiera cuando dio su último suspiro. Él era Timothy McVeigh. Timothy McVeigh es un nombre grabado para siempre en la oscura historia del terrorismo doméstico americano. Nacido el 23 de abril de 1968 en Pendleton, Nueva York, McVeigh creció en el seno de una familia de obreros, amó las armas desde una edad temprana y acabó alistándose en el ejército estadounidense. Incluso obtuvo una estrella de bronce durante la Guerra del Golfo. Pero no fueron los honores militares los que le definieron. En cambio, McVeigh se obsesionó con creencias antigubernamentales. Convencido de que el gobierno estaba sobrepasando sus límites, decidió tomar medidas extremas. En 1995, McVeigh orquestó el atentado de Oklahoma City, un ataque contra el edificio federal Alfred P. Murrah, en el que murieron 168 personas, entre ellas 19 niños. La explosión hirió a cientos de personas más. McVeigh fue detenido poco después del atentado y, tras ser declarado culpable, fue condenado a muerte. No afirmó ser inocente ni admitió su culpabilidad. El 11 de junio de 2001, el día de la ejecución de McVeigh, pidió perdón a quienes había causado dolor, pero mantuvo que no se había equivocado. Desea que se sepa que lo siente por la gente y que lamenta el sufrimiento, pero eso no quiere decir que piense que se equivocó. Pero antes de que las drogas entraran en su organismo, McVeigh tenía un último acto que realizar. Según la tradición, se le dio la oportunidad de tener su última comida y decir algunas palabras finales. La última comida del recluso McVeigh consistió en 2 pintas de helado de menta con chocolate. En lugar de eso, guardó silencio. Lo que dejó, sin embargo, fue una declaración escrita, un extracto del poema Invictus de William Ernest Henley. Las líneas finales del poema: no importa lo estrecho de la puerta, lo cargado de castigos que esté el pergamino, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Mientras se procedía a la ejecución, el rostro de McVeigh permanecía inexpresivo. Permaneció tumbado sobre la mesa mientras la inyección letal hacía efecto, paralizando lentamente su cuerpo hasta que su corazón finalmente se detuvo. A las 7:14 Timothy McVeigh fue declarado muerto, convirtiéndose en el primer preso federal ejecutado desde 1963. Cuando un asesino es condenado a muerte, rara vez culpa a su abogado, pero este tipo tenía unas palabras finales aterradoras para su abogado. Era conocido como George Bernard Harris. George Bernard Harris fue ejecutado mediante inyección letal en Missouri el 13 de septiembre de 2000,
tras ser condenado por un brutal asesinato. Nacido en 1959, Harris se dedicó a la delincuencia. Fue condenado por matar a un hombre llamado John A. Schumacher durante un robo en 1989. El asesinato tuvo lugar en un concesionario de coches usados en Cape Girardeau, Missouri, cuando Harris y un cómplice, David Tate, entraron en el concesionario con planes de robar al propietario. Durante el robo, Harris disparó en la cabeza a Schumacher, un veterano de la guerra de Vietnam. El juicio de Harris se celebró en 1989 y las pruebas presentadas contra él fueron abrumadoras. La acusación presentó a Harris como un asesino cruel y despiadado. Schumacher había sido una víctima indefensa que simplemente intentaba ganarse la vida. Su equipo de defensa argumentó que Harris no debía ser condenado a muerte debido a problemas de salud mental y a la influencia de su cómplice. Sin embargo, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Mientras Harris permanecía en el corredor de la muerte, agotó todos sus recursos legales durante los 11 años siguientes. Su equipo legal siguió argumentando que Harris no había tenido un juicio justo y que su estado mental debería haberse tenido más en cuenta. Sin embargo, los tribunales no escucharon y la fecha de ejecución de Harris se fijó para el 13 de septiembre de 2000. En sus últimos momentos, en lugar de expresar remordimiento por su crimen o pedir perdón, Harris utilizó sus últimas palabras para dar un último golpe a su abogado. Mientras estaba atado a la camilla en la cámara de ejecución, a la espera de la inyección letal, dijo: «Alguien tiene que matar a mi abogado». A la mayoría de la gente no se le ocurre gastar bromas cuando está a punto de morir, pero el siguiente asesino decidió que iba a convertir su sala de ejecución en un centro de comedia. Se llamaba George Appel. George Appel fue ejecutado en Nueva York el 9 de agosto de 1928, tras ser condenado por el asesinato de un agente de policía, el teniente Charles J. Kemmer. En los años previos a su ejecución, Appel vivió una vida de crímenes. En 1928, él y su cómplice, Edward Byrne, estaban robando en un restaurante de Brooklyn. El teniente de policía Charles Kemmer, que desconocía el robo en curso, entró en el establecimiento en el momento menos oportuno. Kemmer intentó inmediatamente detener a los atracadores, lo que dio lugar a un forcejeo entre el agente y los dos hombres. Appel sacó un arma de fuego y disparó 3 veces a Kemmer, causándole heridas mortales. Aunque herido de muerte y tendido en el suelo del restaurante, Kemmer consiguió anotar la matrícula del coche utilizado por Appel y Byrne para huir. Su último acto de valentía condujo a los investigadores directamente hasta Appel, garantizando que la justicia le alcanzaría. Durante el juicio, Appel mantuvo su inocencia en el asesinato del agente, aunque reconoció haber cometido otros delitos. Sus protestas fueron ignoradas y Appel fue condenado a muerte por electrocución. La noche de su ejecución, Appel hizo una última declaración. Atado a la silla eléctrica, cuando aún le quedaban unos instantes de vida, Appel dijo: «Bien, caballeros, están a punto de ver a un Appel horneado». El siguiente tipo es conocido en todo el mundo como un malvado asesino, pero lo que hizo en sus últimos momentos en la Tierra realmente te sorprenderá. Era conocido como Ted Bundy. Los últimos momentos de Ted Bundy fueron tan inquietantes como los crímenes que cometió. Nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Bundy parecía un hombre corriente. Utilizaba su encanto y su buena apariencia para ocultar su lado oscuro. Detrás de su comportamiento cortés, era un asesino en serie que asesinó a muchas mujeres jóvenes en varios estados. Mi nombre es Ted Bundy. Nunca he hablado con nadie de esto, pero estoy buscando una oportunidad para contar la historia lo mejor que pueda. De 1974 a 1978, Bundy deambulaba por los alrededores, atrayendo a sus víctimas con su falso encanto. A menudo fingía estar herido o en apuros para ganarse su confianza. Una vez a solas con ellas, las atacaba, mataba y se deshacía de sus cuerpos de formas horribles. Bundy confesó 28 asesinatos, pero muchos creen que mató aún más. Sus actividades criminales finalmente lo atraparon. Bundy fue arrestado y llevado a juicio, lo que atrajo mucha atención de los medios. En 1979 fue condenado a muerte por los asesinatos de 2 estudiantes universitarios. Más tarde, también fue condenado a muerte por la violación y asesinato de una niña de 12 años. Los últimos momentos de Bundy llegaron el 24 de enero de 1989,
cuando fue ejecutado en la silla eléctrica de Florida. Los testigos lo describen como sorprendentemente sereno. Al parecer, habló con calma, pidiendo que enviaran su amor a su familia y amigos. Al enfrentarse a su ejecución, no mostró miedo ni remordimiento. En este último caso, el asesino ayudó al tribunal a suicidarse. Era conocido como Beth Albert. Nacido el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., Albert Fish parecía corriente, pero bajo su tranquilo comportamiento se escondía una presencia monstruosa. Con el tiempo, se le conocería como el vampiro de Brooklyn, el hombre gris y el hombre lobo de Wisteria. Se dice que la vida temprana de Fish estuvo llena de tragedias y disturbios. Huérfano a los 5 años y abandonado en un orfanato, fue víctima de graves abusos y negligencias. Desde muy joven, Fish estuvo obsesionado con la automutilación. Entre sus inquietantes aficiones figuraba la de introducirse agujas en el cuerpo. Cuando se trasladó a Nueva York en 1890, Fish había desarrollado una peligrosa afición por el sufrimiento ajeno. Empezó a captar a chicos jóvenes, a los que atraía con promesas de trabajo o regalos, solo para agredirlos, torturarlos y a menudo asesinarlos. Uno de los crímenes más famosos de Fish fue el secuestro y asesinato de Grace Budd, de 10 años, en 1928. En una espeluznante carta a la madre de Grace, Fish describió con detalle cómo mató y se comió a la niña durante 9 días. La captura de Fish en 1934 se produjo en gran parte debido a esta carta. La policía, siguiendo el rastro de la carta hasta Fish, lo detuvo y rápidamente confesó los asesinatos de Grace Budd y otros. Fish afirmó haber matado a muchos más niños, pero las pruebas no fueron suficientes para confirmar todas sus afirmaciones. El juicio de Fish comenzó en marzo de 1935. Su abogado defensor alegó demencia, pero el jurado consideró que Fish estaba lo suficientemente cuerdo como para ser considerado responsable de sus crímenes. El juicio fue breve y Fish fue condenado. Albert Fish fue ejecutado el 16 de enero de 1936 en la silla eléctrica de la prisión de Sing Sing. Se dice que no mostró signos de miedo y permaneció tranquilo mientras se enfrentaba a su destino. Incluso colaboró en su propia ejecución, ayudando al verdugo a colocarle los electrodos en la cabeza. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más contenidos interesantes.